Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios añada bendición a todos nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es tiempo, dice la palabra, de que el juicio comience por nosotros, por el pueblo de Dios, por la casa de Dios, por el pueblo que bendice a Dios, que depende de Dios, no solo espiritualmente, sino en todo. Bendito sea Dios. Hemos titulado este corto mensaje Juicio, pero no juicio en la manera o en la aserción de condenación, tampoco en el sentido de un juicio en un tribunal, o sea, una audiencia, porque la palabra juicio tiene diferentes significados. Un juicio puede ser en un tribunal, un juicio denota condena, denota el fin de los tiempos, pero conforme al período que estamos nosotros viviendo en nuestro país, la República Dominicana, y a la luz de los diferentes pronunciamientos que ha tenido la Iglesia, Dios nos ha permitido este corto mensaje. Juicio, capacidad para evaluar las virtudes, los beneficios, la adecuación de un conjunto de opciones y de elegir en consecuencia. Es decir, lo que vamos a significar hoy con la palabra juicio es sinónimo de criterio, de raciocinio, de pensamiento juicioso para pesar, para evaluar virtudes, beneficios y adecuaciones de manera que podamos elegir en consecuencia. Nos abocamos, estamos a par de días de unas elecciones presidenciales. La Iglesia se ha pronunciado. Realmente, le decía yo a una persona, es triste ver la Iglesia del Señor involucrada en política. ¿Por qué? Porque el que se involucra en política pierde credibilidad, porque la política está podrida, corrompida, como una lepra, como un cáncer. Sin embargo, todo lo que hace la política nos afecta a nosotros como iglesia. Y la iglesia se ha pronunciado en torno a los pronunciamientos del presidente y candidato sobre Hamas, sobre Palestina y evidentemente en contra de Israel. Todos nosotros sabemos que él es del Líbano y que el Líbano de toda la vida ha sido el enemigo número uno del pueblo de Israel. No podemos esperar que él se pronuncie de otra manera porque él es libanés. Y él, como libanés, va a sentir lo que siente el cerdo, como él dice. Ahora nosotros como pueblo de Dios, como dominicanos, que no somos de la diáspora, que no somos extranjeros,
que no vinimos de otro sitio, que nacimos, crecimos y que vamos a morir posiblemente en esta tierra, tenemos un compromiso, no solo frente a la República Dominicana como nuestra patria, sino principalmente ante Dios. Muchos se han atrevido en el andar del tiempo y de la historia a maldecir a Israel. El ejemplo más reciente lo tenemos con el presidente Hugo Chávez. En un país productor de petróleo que le regó gasolina a Latinoamérica entera, que le dio petróleo, que a la República Dominicana la favoreció con petróleo, con habichuela, como él decía, que fuimos beneficiados de Venezuela, pero que a él se le subieron los humos a la cabeza y pensando que él no era mortal, maldijo a Israel y cometió el error de su vida. ¿Por qué razón? Porque Dios emite juicio contra los que emiten juicio contra Israel. Dios pelea por Israel. Siempre lo ha hecho. Desde que Israel comenzó. Israel, apenas naciendo como nación, estando todavía esclava en Egipto, oiga el mensaje que Dios le mandó a través de Moisés al faraón de Egipto. Israel es mi hijo, mi primogénito, y yo te ordeno que lo dejes salir de Egipto para que me adore. Dios sabía que era imposible que Israel adorara a Dios estando preso en Egipto, porque Egipto era politeísta. Egipto no conocía a Dios. No es que Dios está contra nadie, es que Dios está a favor de algunos. Porque la gente dice, ok, yo estoy a favor de Hamas, yo estoy a favor de Palestina, igual que estoy a favor de Israel. ¿Por qué? Porque es el mismo derecho. Pero dice la palabra del Señor que aún Israel no había nacido y ya Dios, sin que hubiesen nacido, sin que hubiesen cometido pecado, sin que nadie los hubiese visto, había elegido a Jacob y había desechado a Esaú. No habían nacido, no habían cometido pecado, nadie lo había conocido y ya Dios había elegido a Israel. Amén, gloria a Dios. No es el que quiere, ni es el que corre, es el que es llamado por Dios, el que es elegido por Dios. Israel es el pueblo de Dios y nosotros como iglesia nos levantaremos y nos levantamos donde quiera que sea, cueste lo que nos cueste, en favor del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Dice en primera de Pedro, ahí mismo 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque su voluntad es suprema, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. No dice que hagamos terrorismo para establecernos como nación. Dice que hagamos el bien. Y eso es lo que hace la iglesia. Y eso es lo que pretende hacer Israel. Pero ¿a quién vienen a darle en su propia casa que cruce los brazos? A nadie. Al que le vienen a dar a su casa, el pleito que hay inmediatamente. Y nosotros no hablamos como políticos, hablamos como iglesia, como pueblo de Dios. Me da pena ver cuántos líderes que se han beneficiado del pueblo de Dios, que se han beneficiado de la iglesia, que se han beneficiado de Dios y están mudos porque están comprometidos con el gobierno, porque le han dado dinero. Dice la Biblia, ahí mismo, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios le ha dado, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. A Cristo pertenece el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Aleluya. Gloria al Señor. Dice de Dios: Él es la roca. Aleluya. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida, generación perversa. Así pagáis a Jehová vuestro Dios, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años pasados en muchas generaciones. Pregunta a tu padre y a tus antepasados, a tus ancianos, y ellos te declararán. Ellos te dirán: ¿cuándo el Altísimo hizo heredar las naciones? ¿Cuándo hizo dividir a los hijos de los hombres? Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es decir, Israel es el centro del mundo. Gloria. Aunque sea pequeño, aunque no tuviera poder, aunque no tuviera uno de los ejércitos más poderosos del mundo, porque cuando no existía el ejército, Israel venció. Cuando le cayó el mundo entero, Israel venció. Porque Israel nació venciendo y para vencer en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que, iglesia del Señor, Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Usted no puede ser un impío en una cosa y ser cristiano en otra. Usted no puede ser político y ser pastor. Usted no puede corromperse con los gobiernos del mundo y luego venir a la iglesia a predicar, a formar. ¡No! Oiga lo que dice Lucas 11:23. El que no es conmigo, hablando de Jesucristo, contra mí es. Gloria a Dios. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, la riega, la bota, la daña. Hay que estar con Jesucristo, y el que no es con Él, lógicamente que es contra Él. Gloria. Lógicamente que es contra Él. Aleluya. Es contra Él. La iglesia no puede ir a las urnas a votar por un plato de lenteja, ni por la comida de un día. Ni usted puede vender su cédula, ni usted puede vender su conciencia. Si usted tiene compromiso partidario, que le aproveche. Hágalo como usted entienda. Pero entienda que este es un tiempo de decisión y que Jesús dice que el que no es con Él es porque lógicamente es contra Él. Aleluya. Casi estoy concluyendo porque un cortito mensaje para subirlo a las redes, lógicamente. Nahum, capítulo 1, verso 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Lo que pasó con Venezuela, hermanos. Yo no acuso a Dios. Yo no acuso a Dios. Yo acuso a Chávez, que fue el que maldijo a Israel. ¿Y qué le sucedió?
se lo comió el cáncer, es pobre, por el conocimiento de lo que dice la palabra. Es que la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, yo mismo los maldeciré, dice el Señor. Aleluya. Él murió de una forma terrible. Pero Venezuela, que era un país a donde nosotros los dominicanos íbamos a buscar trabajo, íbamos a buscar socorro, vemos a las personas comiendo de los zapacones porque no tienen comida, comiendo de la basura porque no tienen comida, solo por cometer la osadía de maldecir a Israel, porque muchos lo aplaudieron y la iglesia se hizo cómplice porque se quedó callada, pero nosotros no nos quedaremos callados, como dijo Ezequiel Molina y como han dicho todos los ministros que ahora vienen con montaje, con vagabundería. Que estaba comprometido con Leonel, que estaba comprometido con qué sé yo quién. Diablo mentiroso. Lo que acontece es que no queremos que nos suceda lo que le pasó a Venezuela, que el gobernante maldijo a Israel y todavía el pueblo está pagando los platos rotos. A Dios que le cobre a quien le tiene que cobrar, a Dios que le ajuste cuenta a quien le tiene que ajustar. Nosotros bendecimos a Israel como pueblo de Dios. Nosotros bendecimos a Israel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios. Génesis capítulo 12 versículo 3. Bendeciré, dice Dios, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. No está hablando el diablo, está hablando Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Está hablando Dios, el que te hizo a ti, el que me hizo a mí, el que hizo la nación, el que hizo a Israel. Y tú me dirás, pero ¿por qué Dios va a elegir a Israel y a otros no? Pregúntaselo a Él. Pregúntaselo a Él. Porque Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que elige. Y ya te he dicho que Israel y Esaú no habían nacido. Uno había sido seleccionado, el otro había sido desechado. Si tú piensas que lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo por política, estás equivocado. Te lo estoy diciendo por la palabra, para que luego el juicio de Dios no caiga sobre tu persona. Oye lo que dice la Biblia. Nahum capítulo 2 verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, la flor del Líbano, fue destruida. ¿Está viendo? La flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Está viendo? Él nos conoce, él sabe quién lo hace, por qué. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis de Jehová? ¿Qué pensáis contra Dios? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, porque Él es el Todopoderoso. Aunque sean como espinos entretenidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Gloria. Así es que los que creyeran
venderse por un plato de lentejas que le aproveche. Pero Cristo le está diciendo hoy que el que no es con él es contra él. Y que el que maldiga a Israel, Dios mismo lo maldecirá. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo. Dios te bendiga. Juicio. Santo Dios. Gloria a Dios.